Saludo a todos ustedes y continuando con la temática didáctica virtual, vamos a ver el tema de neoplasias. Bueno, este tema es actualmente un tema de estudio amplio porque es necesario saber para entenderlo muchos factores como es el de causas, origen, la historia natural, la patogenia, para poder así comprender y explicarlo a la población. La tasa de incidencia de cáncer y la de mortalidad por la misma ha subido dramáticamente. Es un sistema que nos reporta estas tasas, que es el GloboCan, que es la tasa global mundial de cáncer. Entonces ahí podemos ver que diferentes tipos de cáncer han ido aumentando en su incidencia y también en mortalidad. Entonces es un tema que hay que entenderlo para poder diferenciar diferentes aspectos, puesto que no todas las neoplasias van a ir mal. Algunas llegan a una evolución benigna, otras llegan a ser mortales. Entonces vemos que estadísticamente a nivel mundial el cáncer representa la segunda causa de muerte, después de la patología cardiovascular. Ahora, vemos que, por ejemplo, en el mundo se estima que alrededor del 20% de todas las muertes se relaciona con el cáncer. En países como Estados Unidos, el cáncer es la segunda causa de muerte, como habíamos indicado, pero existen patrones cambiantes en la incidencia de estos cánceres debido a diferentes factores. Ahora, tenemos, por ejemplo, esta incidencia que varía en países desarrollados. Estos van a presentar mayor incidencia en lo que es cáncer de pulmón, mama, próstata y colon rectal. En cambio, en países en vías de desarrollo, los tumores que más se presentan son hígado, cuello uterino y esófago. Ahora, globalmente ha ocurrido una tendencia decreciente en la incidencia de algunos de los cánceres debido a que se han implementado diferentes programas de detección, de screening de cáncer. Por ejemplo, y el mundialmente conocido es el programa de prevención de cáncer de cuello uterino, el cáncer de mama, el cáncer colorectal y el cáncer de próstata. Robbins nos da datos estadísticos interesantes que nos hablan de que para el 2008 se produjeron en el mundo, según las estimaciones, cerca de 12.7 millones de cánceres nuevos, que son causantes de 7.6 millones de muertes. Entonces vemos que son números realmente grandes. Entonces se hizo también, hay varios estudios en Bolivia. Aquí hay un estudio comparativo entre población La Paz el Alto versus Sucre. Vemos que en varones los principales tumores que se presentan es próstata, vesícula, estómago, pulmón, colon y recto. En cambio en mujeres, cuello uterino, mama, vesícula, ovario y estómago. Ahora, como les decía, estas tasas han ido decreciendo a nivel mundial por estos programas que se han hecho de prevención. A nivel nacional, por ejemplo, hay leyes que permiten a las mujeres hacerse la prueba del Papa Nicolau y la prueba de detección de cáncer de mama para rebajar estos números, para ir un poco en lucha de esta incidencia que es tan alta, ¿no? Ahora, dentro de la epidemiología del cáncer, vamos a ver que existen factores que inciden de gran manera en la patogenia. Dentro de ellos van a estar los factores genéticos y los factores ambientales. Dentro de los factores ambientales, por ejemplo, tenemos los agentes infecciosos como el HPV, causante del cáncer de cuello uterino. Tenemos al tabaco como un principal factor de riesgo del cáncer de pulmón. Tenemos el consumo de alcohol, que nos podría llegar a producir la cirrosis alcohólica para el desarrollo de un hepatocarcinoma.
Factores ambientales como la alimentación y la obesidad nos llevan y es causa de tumores que se dan a nivel colon y colorectal. La historia reproductiva, por ejemplo, ya que la exposición acumulada indefinida a la estimulación estrogénica, sobre todo cuando no existe ninguna oposición por los gestágenos, aumenta el riesgo de contraer cánceres como el de mama o el de endometrio. Y bueno, tenemos los carcinógenos ambientales, ¿no? La radiación ultravioleta, la contaminación, los medicamentos, tenemos la exposición a algunos agentes ambientales que son propios de algunas áreas de trabajo. Por ejemplo, en el área de patología les decía que para conservar la pieza se usa como principal fijador el formol. También se trabaja con alcohol absoluto y con silol, que directamente son agentes, algunos de estos oncogénicos y otros son hasta teratogénicos. Entonces, que nos van a llegar a producir diferentes tipos de cáncer a diferentes niveles. La edad. La edad influye de manera determinante el riesgo de cáncer, puesto que estos tienen también una predisposición por edades. Pero la regla es que el cáncer es la causa principal de muerte de las mujeres de 40 a 79 años y de los hombres de 60 a 79 años. La disminución de las muertes a partir de los 80 años se debe a que actualmente se ha ido en orden decreciente la esperanza de vida. Vale decir que hay menor número de personas que alcanzan esta edad. Entonces, también vemos que es trágico, ¿no? Ver que también en menores de 10 años se presentan varios tipos de tumores. Entonces, los niños tampoco quedan exceptos de esto. Y tenemos ciertos tumores que tienen predilección por algunas edades. Por ejemplo, en lactantes y niños están las leucemias, los tumores de Wilms, retinoblastoma, neuroblastoma, tumor del seno endodérmico y el rhabdomyosarcoma. Tumores que se presentan en adultos entre los 25 y 40 años, por ejemplo, los tumores de células germinales testiculares. Algunos tumores tienen dos picos de incidencia máxima. Por ejemplo, el linfoma de Hodgkin, que puede dar en la tercera década y a los 60 años. En niños mayores y adolescentes vamos a tener esta patología que también es mortal, se podría decir, osteosarcoma, el sarcoma de Ewing, el tumor neuroectodérmico primitivo y el meduloblastoma. Este cuadro nos muestra la tasa de supervivencia a los 5 años de diferentes tipos de cáncer. Vemos que realmente, ¿no? A los 5 años muchos tumores llegan a altos porcentajes de supervivencia. Otro de los factores que también influyen son los trastornos adquiridos predisponentes. ¿Quiénes están? Las inflamaciones crónicas, las lesiones precursoras y estados de inmunodeficiencia, por ejemplo el VIH, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de terminología, de la nomenclatura. ¿Qué es neoplasia? Nuevo crecimiento. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de tumor? Aumento de tamaño. ¿Qué es el cáncer? Es la neoplasia, es un nuevo crecimiento pero maligno. ¿Y qué es la oncología? Es la rama que estudia el tumor. Entonces el cáncer lo vamos a definir como nuevo crecimiento maligno. Robbins nos da la definición de neoplasia como masa anormal de tejido con un crecimiento excesivo y descoordinado,
en relación al tejido sano, que persiste de forma exagerada cuando cesan los estímulos que indujeron dicho cambio. La neoplasia maligna entonces ha tomado el nombre de cáncer por la similitud que le dan con el cangrejo. Entonces, cuando este está adherido, cuando este tejido cancerígeno está adherido con sus pies contra alguna cosa, se adhiere con tanta fuerza que apenas se lo puede arrancar, principalmente sus pies de adelante que parecen tenazas y pinzas. Bueno, en este esquemita vemos la histología del tejido óseo y cartilaginoso, ¿no? Es un esquema representativo en realidad, no es que se ve el cangrejito, ¿no? Ahora, dentro de la clasificación, según su comportamiento biológico, tenemos que hacer un discernimiento entre lo bueno y lo malo. ¿Y cómo va a ir haciendo la evolución? Por ejemplo, acá tenemos un tumor que por macroscopía nosotros vemos que es benigno todavía, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tiene una cápsula. Y acá vemos ya el cáncer. Ya ha crecido, ya ha tomado otros límites, ya se ha expandido. Y esto, ¿no? Que va con émbolos tumorales hacia otros lados. La famosa metástasis. Este es un integrante de los Beatles que justamente murió por cáncer. Entonces tenemos que ver, ¿no? La polaridad, el discernimiento, realmente la diferencia entre lo blanco y negro para poder realmente definir, determinar y diagnosticar cáncer. Entonces vamos a ver que dentro de los tumores tenemos a los tumores benignos y a los tumores malignos. Las vamos a clasificar por las características microscópicas y macroscópicas, por el crecimiento. Acá tenemos los tumores benignos, ¿qué son? Pues los tumores benignos se comportan de manera diferente. Se comportan de un modo relativamente inocuo y en general no comprometen la vida. Estos van a estar diferenciados por una serie de características, pero acá vemos que un tumor benigno que claramente se circunscribe a una cápsula se diferencia del tejido normal. ¿Cómo va evolucionando y va perdiendo bordes? Entonces un tumor benigno puede evolucionar a uno maligno. Los tumores malignos, las neoplasias malignas, una vez diseminados ya van a provocar un desenlace fatal en el paciente, ¿no? Y vemos la evolución de lo claramente benigno. Acá vemos el esquema de un pólipo que se puede presentar a nivel gástrico, a nivel rectal, colónico, para ver la pseudoestratificación, el crecimiento de hileras. Este, por ejemplo, si ya presenta células atípicas, vamos a estar hablando de un estadio borderline in situ, que si esto continúa con una evolución, ya vemos incluso cómo se rompe la membrana basal para crear algo netamente maligno. Acá tenemos un cuadro detallado de las diferencias macroscópicas y microscópicas de las neoplasias benignas y malignas. Por ejemplo, clínicamente el crecimiento es lento, acá rápido. Este es expansivo, este es infiltrativo. En las características macroscópicas vamos a ver la superficie externa, que es lisa, acá es irregular. La cápsula siempre está presente, la divide del tejido circundante sano. En cambio acá no vemos esta línea clara de división de la cápsula como veíamos en la anterior imagen. La superficie de corte, al hacer un corte a esta superficie tumoral, vemos una cara homogénea. En cambio en las neoplasias malignas es variable. El color es uniforme en las neoplasias malignas variables. Y en las características microscópicas vamos a hacer referencia a la diferenciación
a los núcleos y a la presencia de mitosis. En la neoplasia